Bienvenidos al curso de Sistemas de Información. Vamos a tratar de hacer la clase lo más ágil posible. Vamos a ver tres temas y comenzamos con el primero, que tiene mucho que ver con... Pero voy a compartir pantalla. Bueno, que tiene mucho que ver con los ciclos de desarrollo de los sistemas de información en la empresa. Y esto es previo a entender un poco ya cómo empezamos a modelar negocios dentro de la empresa. En la mayoría de las clases que vienen voy a agregar algunos conceptos adicionales eh, que podrían estar directamente vinculados y o podrían ser complementos para que podamos ir viendo algunos temas durante lo que queda del curso. Así no lo hacemos tan monótono y hablamos solo de un tema. Así que podemos hacer también estos quiebres y estos cambios. Vamos a ver que, bueno, lo otro, siempre disponible el chat, si alguien tiene consulta o alguien quiere hablar, simplemente active su micrófono, están todos disponibles para que los puedan activar y comenta algo y lo conversamos también en la clase. Voy a compartir pantalla entonces. Y acá está, compartir. Ya. Los contenidos que vamos a ver ahora están en el documento que les entregué, o en la parte 1 o en la parte 2. Pero de todas maneras les voy a subir este PowerPoint que no tiene mucho, simplemente para que veamos el contenido acá en la pantalla. Cuando los sistemas de información se implementan en las empresas, cuando por ejemplo ustedes tienen que tomar la decisión de implementar un sistema de información, adquirir uno, modificar uno existente, mejorarlo, incluso simplemente usarlo, hay algunas consideraciones importantes, como por ejemplo, cómo se gestionan los servicios que proveen estos sistemas de información, cómo se realiza este gobierno de estos sistemas de información, principalmente el gobierno de las tecnologías de información dentro de la organización. ¿Cuál es el ciclo de vida de los sistemas de información? Eh, el ciclo de vida tiene que ver como cuándo es necesario tener un sistema de información. Tenemos una inquietud, nos falta algo, queremos mejorar algún proceso, y luego esto lo diseñamos, los implementamos, evaluamos si es pertinente mantenerlo, y luego viene la última etapa que tiene que ver con, continuamos con el sistema de información, adquirimos uno nuevo, simplemente lo desechamos, y volvemos de nuevo al mismo ciclo. Lo que les acabo de contar no es otra cosa que la gestión de algún proyecto, es exactamente lo mismo. Luego vamos a ver que hay procesos y roles a la luz de lo propuesto por ITIL. ¿ITIL qué es ITIL? ITIL lo vamos a comentar ahora. Es un conjunto de buenas prácticas que se sugieren para la implementación de los sistemas de información. Vamos a referenciar la versión 3.0, aunque se está trabajando en la siguiente. Esta es como la que se usa hoy en la industria y es como la más o menos estándar. No mucho más que decir de eso. No vamos a ser expertos en ninguno de estos temas. Simplemente se los voy a comentar como una especie de índice para que tengan en mente un poco que esto de los sistemas de información, tanto su ciclo de vida como su gestión, sí se pueden o siguen ciertos procesos y buenas prácticas que ya están más o menos formalizados en la industria. Entonces, es bueno que los tengan en mente. Les comento como historia, bueno, y aquí me alargo de nuevo, se supone que lo iba a hacer más rápido, pero les comento como historia que algunos compañeros o compañeras suyas, que les ha tocado trabajar, por ejemplo, en consultoras importantes, haciendo análisis a minera y cosas como eso, me contaban de que les decían antes de partir, por favor, entiendo un poco lo que es ITIL, entiendo un poco lo que es COVID o TOGAF, solo di nombres, o sea, no los vamos a ver en profundidad, pero son sistemas de gestión que ven todo el tema tecnológico de sistemas dentro de la organización, pero desde un punto de vista de la empresa, como de gerencia, cómo se tienen que seguir buenas prácticas. Eh, Ustedes van a tener luego asignaturas independientes de lo que, del tipo de empleo o de la formación que quieran hacerse más adelante, pero van a tener ciertas asignaturas, o las van a elegir, las van a tener durante sus carreras, que le van a hablar acerca de normas, que les van a hablar acerca de cómo se sistematizan ciertos procesos. Para sistemas de información es exactamente lo mismo. Y como lo comentamos al partir del curso, los sistemas de información hoy día ya no son un elemento adicional, sino que son parte de la empresa. Así que es como bien natural ver esto. Me alargué un poco. Cuando hablamos de la organización, hablamos de que esta funciona con ciertos modelos de negocio que se tienen que implementar.
no cabe duda que hay un elemento muy importante a hablar acá. Y el elemento es el servicio. El servicio que presta un sistema de información. Por ejemplo, todos ustedes hoy día están en un ámbito educativo. Y en este ámbito educativo, una de las herramientas importantes que tienen es su correo electrónico. El correo electrónico lo utilizan para enviarse mensajes, a ustedes le envían información, ustedes envían trabajo también a través de su correo electrónico, algunas veces, o consultan dudas con su correo electrónico. Cuando aseguran un pago, también mandan comprobantes a través del correo electrónico. ¿Pero qué es el correo electrónico? Hoy día no es una aplicación, o sea, es una aplicación, pero no lo consideramos como una aplicación, ni como algo que la universidad les tenga que trabajar en eso para que pueda operar. Se considera como un servicio que ustedes tienen de mensajería para operar otras cosas, otros modelos de negocio. En sí, cada una de estas cosas es un modelo de negocio, pero para que cierto modelo de negocio funcione, por ejemplo, el intercambio de información o el tema de envío de pago o alguna solicitud, ustedes usan un servicio externo que es el correo electrónico. Y el correo electrónico se define como un servicio que ciertos stakeholders le proveen a otros stakeholders. O sea, ciertas partes interesadas del negocio se las proveen a otras partes interesadas del negocio. Para entender esto, vamos a ver que estos también se tienen que gestionar. Se gestionan, por ejemplo, ¿quién provee el servicio? Yo le dimos un caso de la universidad. Hoy día la universidad no tiene servidores de correo electrónico dentro de la universidad. La universidad, en este caso, nuestra Universidad Austral, para quienes están viendo el video, utiliza servicios de Microsoft y de esta manera, utilizando la nube, toda la responsabilidad de los servicios de mensajería están en Microsoft. Así que Microsoft nos provee un servicio. Y a la luz de lo que propone ITIL, estos servicios que nos provee Microsoft tienen algunos atributos. Por ejemplo, tienen algo que nosotros vamos a llamar el uptime, o sea, se nos garantiza una cierta cantidad de horas para que estos estén arriba, estén operando. A eso, cuando nosotros lo queremos definir como un contrato, por ejemplo, para proveer el servicio o para contratar el servicio, nosotros le llamamos la calidad de servicio. Suena redundante, pero es la calidad de servicio. Y esa calidad de servicio tiene algunos elementos, como el uptime, cuánto tiempo está arriba. También podría tener en el concepto de la calidad de servicio el tema de cuánto demoran en responder por una falla. También nos podría indicar cuál es la capacidad y algunos otros atributos que van a depender del tipo de servicio. Usamos como ejemplo la mensajería para entender. Entonces, ¿qué cosa es un servicio? Es algo que nos proveen para poder operar nuestro negocio, siempre visto desde el punto de vista de negocio. Y este algo que nos proveen para operar nuestro negocio podría ser provisto internamente como externamente. En este ejemplo es un servicio externo. Entonces, cuando entendemos qué cosa es un servicio a la luz de lo propuesto por la ITIL, nosotros vamos a decir que para los sistemas de información, estos servicios que se proveen a través de ITIL nos permiten realizar nuestros negocios, nuestros procesos de negocios, ya sea desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Y estos servicios traen aparejados elementos como la calidad del mismo servicio, que finalmente se definen a través de lo que vamos a llamar contratos. Bueno, les acabo de contar un montón de conceptos en un resumen bien pequeñito, pero cada uno de estos elementos es bien importante empezar a entenderlos de a poco, y no les quepa duda que los vamos a seguir viendo durante el curso para que puedan ir entendiendo un poco mejor de qué se trata esto de los servicios. Entonces, ¿qué es un servicio? Ya tenemos una pregunta y empezamos a tener algunas posibles respuestas. Las respuestas las vamos a generar juntos. Ustedes van a colocar que es un servicio en Google, les va a dar una definición, pero la definición de servicio, la que nosotros buscamos, es la que nos va a permitir de la mejor forma potenciar, desarrollar, implementar, seguir, gestionar, evaluar nuestros negocios, utilizando sistemas de información. Ya. Seguimos entonces. Siguiente elemento. Eh, También a la luz de lo propuesto por ITIL, y después vamos a ver qué es ITIL, está ahí, qué es ITIL, qué es ITIL, aparece el concepto del gobierno de TI, el gobierno de las tecnologías de información dentro de la organización. Yo les recuerdo que hoy día se usa todavía TI, se usa TIC y se usa NTIC. Eso lo vimos en la clase anterior. Pero vamos a decir genéricamente, lo vamos a llamar TI porque es lo más básico, tecnologías de información dentro de la misma organización. Bueno, ¿qué es el gobierno TI? El gobierno TI no es otra cosa que estas directrices, estas formas de operar, estas definiciones que nos van a permitir ver cómo los sistemas de información se vinculan en toda la cadena productiva. Nosotros ya vimos algunos ejemplos y hablamos acerca de ellos, eso lo vieron en el módulo anterior,
que había modelos que podían mostrar cómo se relacionaba la información externa y la información interna. Hablamos de ITAMI, hablamos de la cadena de valor y miramos ahí cómo algunos elementos se vinculaban unos con otros. Para que esto tenga un procedimiento fructífero, para que esto opere, para que esto realmente resulte en el negocio, tienen que trabajar sobre algo que vamos a llamar el gobierno TI. Más sobre el gobierno TI vamos a ver más adelante, y también vamos a ver algunas normas que nos permiten desarrollar el gobierno TI dentro de la organización. Bueno, en resumen, ¿qué cosa es un gobierno TI? No es otra cosa que son estas directivas, estas formas de operar, estas reglas que definen a grandes rasgos qué es lo que queremos y qué buscamos de los servicios de información que tenemos dentro de la organización y de todo lo que tiene que ver con la información. Bueno, y como hablamos de gobierno TI, no es solo información, sino también es tecnología. Ahora, nuevamente empezamos a entender mucho más fuerte que esto de las tecnologías de información es algo que ya es parte de la empresa y que hay que gobernarla incluso. O sea, está a la par con la estrategia empresarial, la estrategia tecnológica. Y probablemente en algunos años ni siquiera hagamos distinción y hablemos de la misma. Que la estrategia empresarial, que es el negocio mismo, lo vamos a vincular con la estrategia tecnológica, que es la innovación y tecnología que adoptamos para desarrollarla. Eh, a la luz de este humilde profesor, yo les digo que eso en algunos años va a ser una sola cosa. Y ya vamos a hablar de la estrategia empresarial tecnológica como una sola cosa. ¿Por qué? Porque la tecnología es parte intrínseca de los modelos de negocio actuales sobre los que estamos desarrollando todo lo que es el capital humano moderno, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué es el gobierno TI? Ya lo hablamos, esta forma de cómo enfrentar esto. Bueno, y hemos hablado entonces de sistemas de información, de gobierno TI. Hay elementos que no vamos a tocar, se los cuento bien sencillo nomás. Cuando hablamos del ciclo de vida de los servicios TI, esto es igual a un proyecto. Primero parte el tema porque tenemos alguna necesidad o tratamos de entender algo y esta necesidad la empezamos a estudiar y este estudio nos lleva a colocar ideas plausibles de ser ejecutadas. Encontramos una buena idea a ejecutar para resolver esta probable necesidad o oportunidad, que podría ser algo que no sea necesidad, sino que una oportunidad, y luego esto lo convertimos en algo real, y esto real lo operamos después dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos a tener un sistema de inteligencia artificial que guíe la decisión de tomas de negocio dentro de la empresa, y después eso, en el tiempo, lo tenemos que mantener y en algún punto vamos a ver que esa mantención de ese servicio tecnológico a lo mejor ya no es necesaria, porque apareció otro producto o simplemente porque ya no es parte del mercado con el que estamos trabajando o de los modelos de negocio con los que estamos trabajando, mejor dicho, y tenemos que tomar una decisión si la actualizamos o simplemente desechamos. Lo que les acabo de contar es un proceso que se utiliza generalmente para entender los ciclos de vida de las tecnologías dentro de las empresas. Y esa es una historia un poco más larga, espero de corazón en realidad que lo vean cuando toquen temas de innovación. Creo que tienen una asignatura luego donde les van a enseñar los ciclos S, hay modelos matemáticos, hay gente que ha estudiado esto, incluso hay periodistas que han analizado el tema de cómo las tecnologías se desarrollan dentro de la misma industria y hay muy buenos temas para mirar. Y esto es bien importante, ojo, cuando les toque ver esto en otras asignaturas, los ciclos de vida de las tecnologías, mírenlas bien, porque a ustedes les va a tocar decidir qué tecnologías usan en la empresa en la que estén trabajando. Entonces, entender estos ciclos de vida va a ser interesante porque van a poder tomar mejores decisiones. Y estas van a ser bastante más rápidas de lo que nos ha tocado a nosotros, nuestras generaciones, tomar. Ustedes están en un mundo que ha cambiado mucho, entonces esto es bien importante también tener en cuenta. Entonces, lo que les acabo de contar son los ciclos de vida de los TI. También dentro de esto hay funciones y hay roles, hay stakeholders, hay partes interesadas que son parte de esto. Hay algunos roles que tienen que ver con la decisión de qué tecnología usar, hay otros roles que tienen que ver cómo empujan esto de las empresas, siempre hay conceptos de resistencia al cambio, que lo van a ver también en recursos humanos. No las tecnologías llegan y se implementan, hay gente que obviamente va a perder sus puestos de trabajo y hay muchas que van a tener que reconvertirse. Entonces, hay todo un tema de funciones ahí en esto, el que busca las tecnologías, el que se encarga de implementar las tecnologías o los sistemas también de información que son tecnologías. Hay otros que van a tener que ver que éstas se mantengan en el tiempo o tomar las decisiones de simplemente dejarlas y cambiar por otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo propuesto por ITIL y hablamos de la versión 3.0. Entonces la pregunta, ¿qué es ITIL? ¿Qué es ITIL? Bueno,
para responder esto, y ya que lo hemos nombrado todo desde que comenzó la clase, ahí dejo un sitio web para que ustedes puedan ver qué es ITIL, pero sí, se los voy a explicar. Se lo voy a explicar de una forma bastante sencilla. ITIL no es otra cosa que una librería de tecnologías de información. Todo esto, por favor, revísenlo y no lo consideren como una verdad, miren en Google por ahí, pero esto partió en Inglaterra. ¿Qué ocurrió en Inglaterra? Es que se dieron cuenta de que ya había mucha tecnología y había que estructurar un poco esto. Esto de estructurar significa tomar las mejores prácticas para potenciar la misma industria inglesa. Y los ingleses en realidad lo que dijeron, por favor, si alguien en Google busca si es Inglaterra el país para no cometer un error y corregirlo antes que termine el video. Si alguien encuentra que no es Inglaterra, me avisa y yo les cuento, pero estoy seguro que es Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se dio un impulso a nivel de Estado para desarrollar un modelo que pudiesen seguirse dentro de las empresas como las mejores prácticas. Y se creó una librería, y uno puede pensar en ITIL como libros, como contenidos, como manuales de buenas prácticas, que hoy día en la versión 3 toman 5 elementos. Uno tiene que ver con la estrategia del servicio, cómo se define esta estrategia para ver lo que se ofrece como sistema de información y tecnológico en realidad. El otro tiene que ver con el diseño del servicio, cómo se modela lo que se tiene que entregar. El que sigue tiene que ver con la implementación y transición del servicio. Implementación es cómo lo llevo a la práctica y la transición es cómo paso de un modelo a otro modelo, cómo considero sistemas heredados, sistemas que ya tienen mi empresa, y estos sistemas los integro con los nuevos sistemas. Otro tiene que ver con que esto, una vez que está operando, bueno, una vez que está en producción, así se le llama en la jerga, cuando ustedes estén trabajando, ustedes van a ver que van a tener sistemas que están en desarrollo y sistemas que están en producción. Los sistemas que están en producción, y esa es la jerga, son aquellos sistemas que ya están en operación. Entonces, producción, operación. Esto es para cualquier tipo de sistema. Sistema de información, sistema mecánico, así, esa es la jerga. Entonces, cuando yo llevo los sistemas a producción, yo tengo que ver cómo opero los sistemas. Entonces, hay un manual de buenas prácticas que se ha recopilado. Esto no es una invención, esto es las buenas prácticas, cómo le ha resultado mejor la operación a las empresas que utilizan tecnologías de información. Por eso se llama TI. Bueno, IT también está dentro del modelo. Y luego, bueno, para ver si algo está bien, en realidad siempre lo tengo que medir. Y la medición se hace a través de un otro manual que habla acerca del monitoreo y mejora continua del servicio. O sea, yo lo mido y en función a esa medición yo tomo acciones. Y esas acciones se reflejan en la mejora continua. Así que ITIL no es otra cosa que buenas prácticas para implementar en un sistema. Y ahora la pregunta es, ¿es necesario conocer esto? Yo digo que claro que sí, porque en cualquier actividad o en cualquier negocio en el que ustedes se desenvuelvan, estos 5 elementos son claves. Por eso referenciamos mucho la versión ITIL versión 3.0, que habla de estos 5 elementos, los coloca muy claros, no dice cómo desarrollarlos, sino que da buenas nociones. O sea, cuando yo digo no dice cómo desarrollarlo, es que no les recomienda usar Microsoft, o usar Google, o usar IBM, o usar Amazon. No, les dice lo que se espera, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las mejores prácticas abordadas, y ustedes tienen que, con el conocimiento que tengan, con el negocio en el que se encuentren, tomar la mejor decisión. Así que bien importante, bien interesante, esto solo para hacer un curso solo de esto. Por eso yo en este caso me toca contarles de que existe y de que sus compañeros sí lo han tenido que usar, principalmente cuando han tenido que trabajar con empresas que usan intensivamente la tecnología. Esto es una buena herramienta para poder entender. No nos quedamos acá, y esto simplemente se los voy a contar. ITIL no es el único modelo que se utiliza para la gestión de procesos tecnológicos dentro de la organización. Hay otras herramientas. Hay algunas que tienen niveles más elevados que ya van a la estrategia misma de la empresa. Por nombrar COVID es un modelo bien interesante para poder entender desde el mismo negocio las necesidades tecnológicas para resolverlas en la empresa. Cuando hablamos de elementos que complican un poco, no complican, integran mucho más el negocio, podemos hablar incluso de TOGAF, que es otro marco de trabajo. Bueno, marco de trabajo es mejor nombre, marco de trabajo o framework. Entonces hablamos de COVID, hablamos de TOGAF, hablamos de ITIL. ITIL es como el más básico para poder entender. Voy a tratar de, si me da el espacio, dejarles los manuales de ITIL todos para que los puedan tener en una versión para que las puedan revisar en el CIDEDUC. Claramente con las fuentes abiertas o los enlaces para que los puedan recoger de por ahí. Ya.
eso es ITIL. Eso es como un poquito para entender a qué nos referíamos cuando hablamos de las definiciones de qué era un servicio, de qué es el gobierno. Dentro de estos documentos se encuentra. Hablemos un poco de la gestión de los servicios de tecnologías de información dentro de la empresa. Teniendo en cuenta que el objetivo de un servicio es satisfacer una necesidad sin asumir directamente las capacidades y recursos necesarios para ello, en la mayoría de los casos, el ejemplo es el mismo del correo. Nosotros tenemos el servicio de mensajería, pero no es que la universidad desarrolle correo electrónico, tenga servidores dentro de la universidad de correo electrónico. Nosotros usamos ese servicio y ese servicio nos sirve para resolver otro problema de negocio. Mucho de esto ocurre, por ejemplo, con el caso de ERP. Nosotros hablamos acerca de SAP en algún momento. Ustedes ya tienen sus cuentas de SAP. Ya, ahí tranquilo con las cuentas porque las vamos a empezar a usar. Pero en realidad nosotros apostamos a que ese soporte tecnológico es un servicio que alguien más nos da. Podríamos colocar como ejemplo SAP ERP como un servicio que incluso lo podemos tener en la nube, en demanda, para poder resolver un problema que es la gestión de procesos de, no sé, de inventario dentro de mi empresa o de nuestra empresa, o la logística de abastecimiento de productos dentro de la organización. Entonces, esos servicios se entienden de esta forma como que de alguna manera tenemos que satisfacer una necesidad para proveer otra cosa sin asumir directamente eso. ¿Cómo gestionamos que eso opere? A través de contratos. Nosotros contratamos la calidad de servicio, nosotros contratamos las prestaciones y esos acuerdos reditúan en un pago que, bueno, que tenemos el mejor servicio posible para ofrecer nuestro negocio, que es el que estimamos. Pero obviamente esto requiere que ustedes tengan una gestión de este servicio. A ver, esto me salto un poquito el tema acá y esto les va a tocar ver. Ustedes van a tener que tomar la decisión a lo mejor muchas veces de resolver qué servicio contratar para trabajar o operar su negocio. Desde el servicio de mensajería hasta un ERP que es toda la empresa, o incluso elementos como el Customer Relation Management, un CRM para gestionar sus clientes, o incluso algo tan simple como tener contratado Internet, algo ya re básico. Tener acceso a Internet, eso también es un servicio. Ustedes no son los dueños de las antenas ni de los satélites, ustedes contratan un servicio tecnológico para proveer capacidad a su empresa de acceso a Internet. Pero para hacer eso hay que considerar algunos elementos, como cuáles. Conocer las necesidades del cliente. O sea, hay que entender qué se requiere. Si entienden qué es lo que se requiere, entonces, claro, eso se contrata. Yo necesito Internet, contrato Internet. Lo otro, estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio. Si yo quiero contratar Internet para mi empresa, en realidad yo tengo que estimar cuál es la capacidad, cuántas máquinas van a estar, voy a tener servicio de video, voy a hacer streaming, voy a tener que tener carga masiva de datos, etc. Y eso para qué? No sé, porque a lo mejor, no a lo mejor, porque todas las empresas requieren Internet, pero quizá la suya requiera más porque usted a lo mejor tiene una empresa que hace capacitación y requieren video, entonces van a tener que tener claro que ese es el servicio que tienen que contratar. Probablemente no les sirva algo con telefonía, necesiten algo directamente con fibra óptica, entonces ese es el servicio. El otro tema importante es establecer los niveles de calidad de servicio. El nivel de calidad de servicio lo van a encontrar en la literatura con la sigla QoS, Quality of Service, calidad de servicio. Y eso es súper importante cuando les toque hacer contratos. Ustedes van a negociar con algún prestador de servicios. Estamos usando como ejemplo el caso de Internet. Este podría ser cualquier servicio. Incluso podría ser uno que usted incluso no lo vinculen con sistemas de información. El secado de madera para poder usted hacer sus planchas de algo u otro. Cuando hablamos de calidad de servicio, son los niveles esperados que se definen en un contrato. Ustedes, por ejemplo, esperan, en el ejemplo de Internet, tener un nivel de calidad de servicio que les permita hacer 4 o 5 videoconferencias en clase dentro de su empresa, sin ningún problema. O sea, ese nivel de calidad de servicio va a requerir entonces que tengan un ancho de banda y una latencia que ustedes pueden colocar ahí. Y lo otro importante, si a ustedes se les corta la Internet, ustedes dejan de percibir ingresos. Por lo tanto, ustedes van a decir que mi calidad de servicio también va a estar vinculada a la cantidad de tiempo que el servicio está disponible. Y lo otro importante, a veces uno dice, bueno, disponible, y si ya ocurre un fallo, entonces ustedes van a colocar en su contrato
cuánto tiempo van a demorar en responder un fallo o una consulta ante falla. Entonces, los niveles de calidad de servicio llevan ciertos atributos que ustedes los van a mantener con el negocio activo. Eso es bien importante. Entonces, aquí hay algunos tips. ¿Qué otro más? Supervisar la prestación del servicio. A ver, contrato un servicio y yo quiero estar midiendo cómo eso funciona. Si yo no mido, si yo no puedo controlar, sin el control no hay gestión. Entonces necesito medirlo. Siempre ocupo el mismo ejemplo. Cuando uno quiere entender, no, mejor lo vamos a guardar para otro momento, se me voy a alargar mucho. Pero en realidad la prestación del servicio requiere cierta supervisión y alguna forma de gestionar. En algunos servicios de Internet, como por ejemplo, uno tiene acceso a alguna página donde en las páginas aparecen cómo ha ido mi ancho de banda y cuánto he consumido, cuánto tiempo he tenido fuera del sistema en línea y cosas como esas. Eso es un tema muy técnico. Pero por ejemplo, si ustedes están contratando mano de obra para una construcción, entonces la supervisión es que cada cierto tiempo ustedes tienen que ver un avance de esa construcción. Y ustedes colocan en un contrato que necesitan un 10, un 20, un 30, un 40% de avance y ustedes así pueden ir supervisando. Porque si ustedes hacen un contrato para que les hagan una construcción en un año y ustedes van y miran y dicen, oye, pero no, en ninguna parte me pusiste cómo lo supervisa, espera a que terminemos el año. Pero llega el año y no terminaron, entonces la pérdida es para ustedes. Entonces hay que en los contratos incluir esta supervisión. Y estamos hablando de prestación de servicios. Otro elemento importante es establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio. Una vez que ustedes ya tienen el servicio, entonces es bien importante ver cómo lo podemos ir mejorando. Obviamente eso va a tener costos asociados, pero eso es parte de lo que es la prestación del servicio. Ya, solamente buenos tips, y estos tips son bien importantes porque esto lo van a poder extrapolar a casi cualquier cosa práctica que hagan cuando estén trabajando. Entonces recuerden tener esta PPT por ahí, porque cuando ustedes les pidan por ejemplo, Don Aliro le van a decir, Don Aliro, necesito que usted se encargue de mejorar la producción en la máquina que hace chocolates, porque está en una planta que hace chocolates. Y Don Aliro va a decir, bueno, voy a tener que contratar un servicio que haga mantención. Y cuando haga la contratación de servicio, mire esta PPT, mire, y diga, bueno, cuando contrate el servicio me voy a tener que ver cuáles son las necesidades del cliente, voy a tener que ver las capacidades y estimar las capacidades de los recursos, voy a tener que establecer niveles de calidad de servicio, voy a ver cómo superviso el servicio y establecer mecanismos de mejora continua del servicio. Entonces, Don Aliro ahora tiene una herramienta para que cuando llegue a trabajar se pueda lucir. ¿Cierto? ¿Cierto? Y esto es sistemas de información, es gestión de datos. Por eso cuando les dije que esto es como lo más relevante que van a tener que manejar. Con esto van a vivir después, y lo van a vivir siempre. Una humilde visión de este humilde profesor. Seguimos. Los principios básicos para la gestión de servicios se resumen entonces de todo lo que hemos comentado en la especialización y coordinación. Hay ciertos entes que dan mejor de servicio que otros, por eso generalmente subcontratamos servicios. Hay alguien que se especializa en mensajería, puede ser Microsoft, Google, Amazon. Nosotros no, nosotros damos otro servicio, pero ocupamos mensajería. Entonces, aparece la especialización. Y la coordinación es porque de alguna forma vamos a tener que, a ver, de alguna forma vamos a tener que coordinar esta prestación de servicio. Y esta prestación de servicio la hacemos principalmente pensando en calidad de servicio y lo hacemos a través de lo que vamos a llamar contratos. Antes de seguir, le he nombrado la palabra contrato muchas veces. Cuando hablamos de contratos no es otra cosa que acuerdos. El contrato, uno lo imagina en un papel, pero no necesariamente es un papel. El contrato es un acuerdo que toman dos o más personas. Y ese acuerdo tiene algunos elementos importantes que tienen que ver con a qué nos obligamos por ese contrato. Y aparecen obligaciones cuando uno habla de contrato. Obligaciones que son recíprocas entre las partes. Alguien se obliga, alguien da una cosa y otra persona ofrece otra cosa. Y eso hacen los contratos. Cuando ustedes, por ejemplo, se ponen de acuerdo en una tarea, mira, Adriana Martínez, Anastasia y Aliro van a hacer una tarea, entonces se ponen de acuerdo, se envían un correo, bueno, en realidad ni siquiera con el correo, se ponen de acuerdo porque alguien va a investigar, el otro va a hacer las ecuaciones y el tercero va a preparar el PowerPoint. Están haciendo un contrato, porque cada uno se está obligando
hacer algo para que funcione ese proyecto. Ahora, si por ejemplo Adriana es más astuta, hace un correíto, hace una minuta y le envía un correo y deja ese contrato por escrito. Entonces ese contrato ahora se convierte en un contrato que tiene un documento de respaldo que hace que esto se obligue. Entonces por eso la especialización de coordinación incluye contratos, en realidad todo incluye contratos. Y eso, yo no sé si se lo había comentado antes, pero es bien interesante e importante. Ya, el otro tiene que ver con el principio de agencia. ¿Y qué es el principio de agencia? Tiene que ver con los recursos que tienen las mismas personas o los stakeholders para actuar por sí mismos, para poder conseguir sus objetivos, para poder tomar decisiones. Tiene que ver en realidad con que ciertas unidades de la organización, dame un segundo. Tiene su propia autonomía para la toma de decisiones para lograr cierto objetivo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de principio de agencia, yo les puedo decir que ciertas unidades de la organización van a estar encargadas, por ejemplo, del mercadeo. Hay otras que van a estar encargadas de la gestión de inventario. Entonces, cada una de ellas va a centrar sus esfuerzos en lograr su objetivo primario o principal. Y a través de esto va a tener que trabajar en la comunicación, en la gestión de la mejor forma de los sistemas de información y en tratar de que, por ejemplo, si ustedes tienen un producto, hay una unidad que se va a encargar de difundirlo, entonces no las otras unidades lo van a poder hacer. Así que hay que coordinar bien eso para que esta unidad sea la que se encargue de eso. Y ese principio es el que no es otra cosa más que un criterio de operación, está embebido dentro de la organización. O sea, cada unidad tiene una posible responsabilidad. Va a agenciar ciertas actividades. Bueno, más o menos eso. Lo otro tiene que ver con la encapsulación de los servicios, y es que, a ver, por ejemplo, esto es no es más difícil de explicar, pero yo creo que este ejemplo nos puede servir para casi cualquier cosa. Cuando yo hablo de encapsulación de los servicios, yo me refiero a, volvamos al ejemplo del correo electrónico. El correo electrónico en realidad es mensajería, mensajes. Alguien nos tiene que proveer el servicio de mensajes. Cuando yo digo encapsular, es que en realidad nosotros vemos el servicio de mensajes como un servicio general. Por lo tanto, yo envío algo a otra persona, yo tengo un destinatario y un mensaje que transmitir. Alguien me provee ese servicio. El encapsulamiento es la mensajería. Pero para que eso funcione, esto requiere otro elemento. Requiere servidores, requiere acceso a Internet, requiere conexiones, requiere gente que esté operando, requiere espacio en discos duros, requiere respaldo de los discos duros, requiere un montón de otros elementos. Pero yo no contrato respaldo en discos duros. Yo tampoco contrato el acceso de que esos sistemas tengan, ni tampoco la redundancia, ni que falle. Yo contrato el servicio de mensajería. Entonces, cuando nosotros hablamos de encapsulación, nosotros estamos hablando de que muchas otras prestaciones se tienen que dar para el servicio que me entreguen a mí. Pero ¿quién se hace responsable de ellos? El que me los ofrece. O sea, yo no necesariamente me tengo que ser responsable de que estén respaldando sus servidores porque yo contraté, en algún contrato apareció mi calidad de servicio y eso está encapsulado en lo que yo llamo mensajería. Entonces, la encapsulación es un tema interesante. Otro ejemplo de encapsulación. Saquémoslo del contexto de sistemas de información, que a mí me resulta más natural porque ese es el mundo en el que trabajo. Pensemos, por ejemplo, que ustedes tienen que, y aquí nos vamos a ir al libre mercado, pero eso es que ustedes tienen que vender una planta que hace zapatos. Pero ustedes la suela, la goma aquí abajo, no la hacen ustedes. Ustedes colocan el cuero encima, toman la suela y se lo pegan. ¿Ya? Entonces lo que ustedes contratan como, bueno, en realidad como producto, pero en realidad contratan un servicio que es que alguien les entregue las suelas completas. Las suelas completas. A ustedes no les interesa, o sea, a ustedes le piden ciertos atributos de calidad de servicio de suela. Que tenga cierto tema de impacto, que sea resistente, quizá los colores,
A lo mejor hasta el olor, no sé, pero ya. Eso, son sus atributos. Y quien les vende la suela, en realidad sigue un montón de otros temas. Tiene que conseguir la materia prima, los insumos, tiene que tener las máquinas disponibles, hacer los test de calidad y un montón de temas, incluso la logística de envío y todo, y ustedes contratan la suela puesta en su puerta. Les llega una cajita con suela y ustedes después venden los zapatos. Entonces ustedes contratan un servicio de que alguien les entregue la suela. En realidad estamos vendiendo un producto, pero yo lo quiero armar como servicio para entender la idea. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que todo lo que esté en el proceso constructivo de esta suela no es parte de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están comprando un proceso encapsulado. Entonces, la encapsulación de servicios es justamente eso, esa misma analogía. Ustedes van a tener acceso a servicios que por debajo tienen muchas otras cosas, que pueden hacerse de forma interna, pero la mayoría se hacen de forma externa. Así que ahí está la encapsulación. Ahí creo que lo expliqué más o menos. El otro elemento importante es los sistemas. Ustedes tienen que ver todo como sistemas. Y aquí, por eso tuvieron un curso de teoría de sistemas o lo van a tener. Y los sistemas son todos estos entes que de alguna forma se vinculan y que tienen entrada y tienen salida y que ustedes los pueden seguir modelando internamente como otros subentes o subsistemas que también tienen entradas y salidas que alimentan otros y otros y otros. Y este tema es bien importante porque justamente pensando en sistemas vamos a aprender a modelar negocios, que es lo que nos convoca ahora. Ya, sigo acá, vamos con el que sigue. Hablando de especialización y coordinación, los clientes deben especializarse en la gestión de su negocio, es lo importante. El proveedor debe garantizar y coordinar los recursos y las capacidades de ambos, no hay mucho más que decir, creo que se entiende. Los principios de agencia, los agentes actúan como intermediarios entre el cliente y el usuario y el proveedor de servicios y son responsables de la correcta prestación de dichos servicios. Y acá estaba el ejemplo que yo le decía dentro de la empresa. En realidad dentro de la empresa yo puedo tener el principio de agencia porque hay una organización, por ejemplo, que se encarga del mercadeo, de contarle al resto del mundo. Y hablemos de marketing, de sus procesos. Pero ellos se encargan de eso, o sea, ellos se encargan de esa correcta prestación. Entonces, ellos tienen que seguir actuando, ellos tienen que operar en función a lo que les pide el cliente, en este caso son clientes internos. O sea, hay elementos quienes se encargan de ciertas actividades y ellos tienen, y ahí aparece un sistema de información que tienen que coordinar de la mejor forma. Bueno, los agentes pueden ser empleados del proveedor de servicio, incluso interfaces de interacción con el usuario en sistemas gestionados automáticamente. Y ahí estamos hablando un poquito más ya de sistemas de información. Pero a eso nos referimos, agentes que coordinan ciertas actividades principales y otros las vinculan. Ahora, cuando hablamos de temas externos, yo les cuento que en muchas empresas, este tema de publicitar sus productos o hacer el mercadeo, a veces no está dentro de la misma empresa y contratan a otras agencias que les hacen toda la difusión de sus productos o parte de lo que es marketing, una parte, que es la publicidad, por ejemplo. Y esa agencia se encarga, bueno, y por eso se llama agencia también, si también vienen los nombres parecidos por eso. Entonces se encargan de activar este tema de forma concentrada. O sea, si yo quiero vender un producto, tengo que pasar a través de esta agencia que es la especialista en mostrar estos productos en el mercado, por ejemplo. La encapsulación, creo que ya lo desarrollamos mucho mejor que lo que está acá. Nosotros queremos el uso del producto, o sea, del servicio y cómo funcione dentro. Eso no es no es que no sea nuestro problema, pero eso lo encapsulamos para poder concentrarnos mejor en el negocio. Bueno, aquí sale cómo se consigue esto, separando conceptos complejos en diferentes partes, la modularidad, acoplación flexible entre recursos y usuarios, etcétera, etcétera. Eso cómo podemos encapsular también servicios. Y acá aparece el tema de sistema, que es lo que nos interesa, que son estos componentes que se interrelacionan, que nosotros podemos pensar que están operando con entrada, salida, y luego si nosotros hacemos un zoom dentro de los sistemas, vamos a ver que hay subsistemas que también funcionan con entrada, salida. Y todo esto para conseguir un objetivo común. Bueno, y los aspectos más importantes que eso no lo nombramos para ver el mejor rendimiento de un sistema son los procesos de control de los sistemas y también la retroalimentación en el aprendizaje que nosotros tenemos de los mismos sistemas. Ya. Creo que nos estamos alargando mucho, son las 3:10. Creo que no vamos a alcanzar a ver todos los elementos, pero vamos a hacer un esfuerzo. Nos quedan como 10 minutos. Hablemos del gobierno TI, aunque no existe una única definición de lo que es un gobierno TI y hemos tratado de contarlo con esto de algunas directrices para operar y todo.
si hay un consenso general sobre la importancia de disponer de un marco general de referencia para la dirección, administración y control de la infraestructura y servicios en TI. Aunque ITIL a veces es considerado como un marco para el gobierno TI, sus objetivos son más modestos, pues se limitan exclusivamente a aspectos de gestión. En realidad son buenas prácticas, pero no necesariamente definen lo que es un gobierno TI. Lo que para esta etapa, bueno, del curso, como lo comentamos, va a ser suficiente, y luego más adelante vamos a ir entendiendo un poco mejor esto. Y yo creo que este temita lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir hablando acerca del gobierno TI, pero creo que hoy día ya dimos algunas buenas nociones acerca de entender un poco esto de los sistemas de información, cómo se gestan dentro de las empresas y cuál es la importancia de poder hacerle un seguimiento, un control. Y vamos a hablar principalmente luego de lo que es el gobierno TI y vamos a nombrar algunas normas que se usan para la gestión del gobierno TI. Hay una norma ISO que la vamos a referenciar y vamos a comentar un poquito más de eso en la siguiente clase, que podría no ser la de mañana, sino la que viene. Por eso yo les decía que vamos a ir colocando algunos temas. Hoy día me alargué un poco más porque había muchos conceptos que en realidad no habíamos visto durante las clases y creo que es importante que los podamos comentar. Yo digo, aunque sea como una forma referencial. Hasta aquí con eso, lo vamos a seguir viendo. Me interesa dar algunas noticias. Dejar de compartir. Vamos a ver un poquito nomás acerca de lo que vamos a ver en la próxima clase, porque no lo alcanzamos a desarrollar con detalle hoy día, pero sí me interesa que lo veamos. De los temas que nos tocan ver, la próxima clase vamos a comenzar a trabajar en lo que vamos a llamar BPMN, y el BPMN, déjenme compartir acá. El BPMN lo vamos a empezar a analizar, pero desde un punto de vista no teórico. Vamos a empezar a hacer ejemplos inmediatamente. Vamos a revisar algunos ejemplos que están disponibles en la plataforma Visagi como herramientas para entrenar. Yo tomé esos ejemplos, les di alguna forma, lo evaluamos de una forma un poquito distinta para poder entenderlo y los vamos a explicar. El primer ejemplo, solamente lo vamos a comentar acá y mañana lo vamos a desarrollar, trata de requerimiento de un organismo de control dentro de una empresa. Entonces, imaginemos ahora que dentro de la empresa hay un organismo que se encarga de controlar actividades. Por ejemplo, vamos a imaginar cualquier proceso dentro de la empresa. El proceso inicia cuando al director del área le llega una carta del organismo de control con un requerimiento de información específico. El organismo de control podría ser la Contraloría, el sistema de finanzas, podría ser la unidad que hace QoS, calidad de servicio dentro de las empresas, podría ser incluso la unidad de recursos humanos que está pidiendo información acerca de un empleado o de un nuevo cargo. Podría ser cualquier organismo que pida algo. Entonces, el proceso inicia cuando al director del área le llega una carta al organismo de control con un requerimiento de información específico. El director del área revisa el requerimiento y dependiendo del tema solicitado, asigna a la persona que lo va a responder y le señala la fecha de vencimiento y el tiempo correspondiente que tiene esta persona para dar una respuesta. Por ejemplo, pensemos en recursos humanos, entonces alguien pregunta, oye, hay un nuevo cargo, ¿qué se requiere para el cargo? ¿Cuáles son los atributos necesarios para solicitar el cargo de una persona nueva? Entonces se le asigna a alguien que sea la más pertinente para eso. Por ejemplo, si se va a trabajar en el área de producción, bueno, alguien vinculado a producción que va a hacer los requerimientos y se le dice, oye, ¿sabes que esto lo tienes que entregar en una semana? Entonces en una semana él tiene que entregar esa información. Entonces por eso el requerimiento a un organismo de control, que me entregue cierta información. La persona asignada recibe el requerimiento, bueno, me lo pasaron a mí porque estaba en producción, por ejemplo, recibe el requerimiento y verifica el tiempo que tiene disponible para el informe de respuesta. Me dijeron una semana. Revisa todo el caso, recopila la información necesaria y elabora la respuesta al requerimiento. Una vez realizada la respuesta, se lo envía al director para su revisión. Hice mi informe, esto es lo que se necesita, esto es lo que vamos a ver, y se lo envío entonces al director. El director recibe el informe de respuesta, lo revisa, cambia lo que considera pertinente y decide si esa es la respuesta definitiva ante el organismo de control. Bueno, ¿sabe qué? Lo que me envió el señor Vidal sí es más o menos, pero le faltó quizá algo. Si lo considera necesario, la persona que elaboró la respuesta debe revisar de nuevo el caso y completar y corregir la respuesta. Pero no está completo, señor Vidal, así que compléteme el documento y me lo envíe de nuevo. Se lo envié para que me lo envíe de nuevo.
De esta forma indica que la respuesta no es la definitiva, solicita correcciones y le envía de nuevo requerimiento al empleado para su corrección. Si el director está satisfecho porque este proceso me lo envió de vuelta, ocurrió, yo lo miro y digo, ahora sí, esto es lo que necesitamos para contratar a esta gente que va a trabajar en producción, en esta sección de la empresa. Si el director está satisfecho con la respuesta, genera la carta con la respuesta, la imprime y la envía al organismo de control. Y acá está, esto es lo que hay que pedir. Y luego eso se va a un aviso al diario y se produce todo el proceso de contratación de personas. Entonces, este es un caso de negocio. Acabamos de leer un caso de negocio. ¿Cuál es el desafío? Que este caso de negocio lo vamos a tener que entender con un modelo que nos va a permitir tomar esto que nos contaron, que en este caso está escrito, y lo vamos a llevar a un proceso de negocio. Y este proceso de negocio lo vamos a modelar y lo vamos a anotar de una forma estructurada. Ese es el desafío. Vamos a ver 2 o 3 casos de negocio y van a quedar más o menos alineados. Estos casos de negocio claramente se vinculan a sistemas de información. Que en este caso, en una empresa, esto se puede dar verbalmente. Claramente se da verbalmente. Uno le dice, oye, ¿sabes que necesito algo? Cuéntame y me envía algo. O sea, que no está muy completo, devuélvemelo. Ya está completo, entonces ahora ya, como esto me lo pidió la gerencia, se lo paso a la gerencia. Y les va a ocurrir todos los días. Entonces vamos a ver cómo ese ejemplo lo modelamos. Ya. Hasta ahí, listo. ¿Cuándo lo vamos a modelar? Mañana. Mañana en clase vamos a modelar esto. De todas maneras, el material ya lo tienen en Cibeduc y lo vamos a hacer juntos y vamos a conversar cómo se modela. Hoy día ha sido la clase un monólogo, no me gustó mucho. Mañana lo vamos a mejorar. Ya, y para poder completar la clase de hoy día y para poder alcanzar con los tiempos y con lo comprometido, simplemente les voy a contar algo y mañana nos vamos a lanzar al desafío. Los que quieran, les voy a comentar que aquí, y esto para terminar, que nos contactaron de IBM, igual que a muchas universidades, no es que seamos únicos para nada, pero hay un desafío que se llama el 2021, que es para desarrollar código o hacer algo en IBM con inteligencia artificial, aplicaciones o lo que sea para varios temas. ¿Qué involucran los desafíos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá está. Son desafíos como, por ejemplo, de temas de desarrollo humano, temas de justicia racial, eh, eh, etcétera, etcétera. Es que no alcanzamos a ver hoy día, mañana lo vamos a ver en detalle. Lo importante de esto, cambio global y toda la cosa, es que se invita a que formen equipos y que puedan participar del desafío. Que yo no digo que sea de tan largo aliento, pero no es para hacerlo en un mes. Y la gracia de esto, más que el desafío mismo, porque independiente a lo mejor podrían llegar a presentar algo, no podrían llegar a presentar algo, o podrían ganar o no podrían ganar, bueno, y no es que lo más importante sea que el premio es de $200.000, eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que el desafío, que se llama Call for Code, se hace llamada a hacer código, incluye, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Esperen, esperen. IBM, invitación, acá está. Incluye un set como de entrenamiento que es un... Uy, lo tenía preparado para el curso, acá está. Un segundo, un segundo. Ya, ahí está. No lo estoy compartiendo. Chan, chan. Ahora sí, les comparto acá. Ahí está. Incluye lo siguiente. Incluye algo que IBM llama IBM Academia, que es para poder enseñar. Así que ustedes, como son estudiantes, van a poder inscribirse en este desafío, que es el desafío de código del año 2021, y no tiene costo, no tiene cargo, se le entregan todas las herramientas, hay distintos premios que están puestos acá. Y acá están los desafíos. Agua limpia, sanitización, tecnologías para... para distribución en pequeños centros de comercio, locales. Producción y consumo verde. Entonces, estos son los temas, pero para que para que poder llegar a meta,
Mañana, y este no era el tema, estoy haciéndolo muy rápido. Aquí está, pero este no era. De acuerdo, acá está la invitación. Ahí está. Y este es el otro. Y acá está la invitación que nos hicieron. Se la voy a compartir así como rápido. Hay una invitación a ser parte de lo que ellos llaman bootcamp, que son modelos de entrenamiento donde en realidad ustedes ya tienen todas las competencias necesarias, pero de a poquito se van a ir dando algunos cursos, algunas instrucciones, y les va a permitir desarrollar habilidades. Esto está en varios idiomas, también está en español, aunque igual es interesante que lo puedan hacer también en inglés, pero en español también está. Y esto parte mañana jueves 21 de abril, por eso me estaba acelerando para contarles. De todas maneras, mañana en la mañana lo vamos a poder revisar un poquito mejor. Les voy a copiar ahora en el chat para quienes estén interesados o tengan, por lo menos, aunque no estén interesados, para si alguien del curso tiene una inquietud vinculada a esto, pueda mirar esto acá. Ahí está la agenda. Y mañana después de clase lo conversamos para ver si tiene interés. Nos están pidiendo de IBM si podemos motivar a algunos alumnos a participar en estas iniciativas. Son buenos temas para poder encontrarse, pensar cosas juntos y a lo mejor hasta ganar. Y eso es súper probable. O sea, aquí puede ganar cualquiera si le pone algo de empeño. Ya, ese era mi último aviso. Creo que cumplí con los 3 elementos y me anduve pasando 3 minutos. Y dejo de compartir. Mañana en clase lo vamos a revisar de nuevo. Les acabo de compartir en el chat los links, los enlaces. Así que cópienlo ahí antes de que cerremos la clase. Fue una clase bien acelerada, creo que fue un monólogo y esperemos que las próximas no sean monólogos. De eso me encargo. Dejo de grabar entonces.